Listo, ¿verdad? Listo, doctor, puede empezar. Gracias. Bienvenidos a estas dos últimas sesiones. Antonio, Adilén, Carlos, Eusebio, me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Como nos dijo Carlos, feliz martes, buen martes para todos. ¿Tienen comentarios? No sé si tuvieron oportunidad de leer las sentencias de los asuntos que habíamos mencionado al principio de este diplomado. Si alguien leyó las sentencias, si tiene comentarios, o bien de los análisis que hemos hecho con antelación, algún tema, alguna pregunta, comentario, observación. No sé, Carlos, si quieres hacer uso de la voz o es una falsa percepción de mi parte. Es que me estoy ubicando bien porque estaba en el auto, entonces Sí, me estacioné, doctor. Pero bueno, ya había hecho el análisis previo al periodo vacacional y sí, en el caso de la sentencia que tiene que ver con el ejercer los derechos políticos electorales de los funcionarios cuando no se está en jornada laboral. Ya ve que cerramos la última sesión platicando sobre que pues es funcionario pues prácticamente las 24 horas del día. Sin embargo, sobre todo ahorita con este proceso que estamos viendo de anticipado tanto de un lado como del otro, algunos funcionarios, en este ejemplo quiero citar el de una diputada federal, pidió licencia, doctor, compañera, compañeros, para separarse del cargo en tanto acompaña a uno de los aspirantes a estas coordinaciones nacionales que la están denominando. Entonces, entiendo que administrativamente como funcionaria lo puede hacer. Sin embargo, ahí vendría más que la parte jurídica, la parte de la ética profesional del encargo, y ahí es donde me gustaría conocer su opinión, doctor, sobre que administrativamente me parece que hay la posibilidad de hacerlo, de separarse del cargo, pedir licencia de manera temporal, pero entra la suplente a cubrir las funciones. Ahorita están en receso la Cámara, pero ya pronto van a reiniciar actividades. Entonces, ¿usted qué opina sobre estos casos, doctor? Es cuanto, gracias. gracias, Carlos. Es un tema sumamente complejo, el del momento actual. Sí, porque estamos viviendo, para mí, actividades que son antijurídicas. Para mí estamos viviendo un periodo anticipado de campaña electoral, ni siquiera de precampaña, sino de campaña electoral sin tener jurídicamente la calidad de candidatos y sin estar en el calendario electoral dentro de la legalidad. Sin embargo, el Instituto Nacional Electoral ha considerado que son procedimientos intrapartidistas, en el caso de Morena, y en el caso del Frente Amplio, de una organización que jurídicamente procede. El Frente está previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales con fines no electorales, de acuerdo a la definición legal. Y sin embargo, lo que estamos viviendo para mí es una actividad de campaña anticipada. Pero dadas estos lineamientos que ha dado el Instituto Nacional Electoral y que ha validado de alguna manera el Tribunal Electoral, pues entonces estamos viviendo momentos distintos, no previstos precisamente en la ley, que están
considerados legales, jurídicos, y por tanto, en ese contexto también, quien esté en un cargo puede renunciar o puede solicitar licencia. Conforme a la ética, y estamos fuera del ámbito de lo lícito. Si la licitud no solo es aquello que es conforme a las normas jurídicas, sino lícito también debe ser conforme a las buenas costumbres y a la costumbre electoral, a la costumbre política, que no sé hasta dónde pueda ser buena o pueda ser mala, pues para mí estamos desfasados. Sí, esa es mi opinión. La diputada está actuando conforme a derecho porque solicitó licencia. Conforme a la ética, pues ahí entramos en esta controversia, si estamos todos dentro de la legalidad, como ha declarado el instituto, y por tanto no hay violación a la ética tampoco. Y como estos lineamientos han sido considerados conforme a derecho por el tribunal, reitero, no estamos fuera de la legalidad, no estamos fuera de la juridicidad, sino en el contexto de actividades propias de los partidos políticos, y por tanto la diputada puede también válidamente solicitar licencia y participar en estas actividades de su partido. Sí, no podemos decir que sea contrario a la ética si estamos actuando dentro del derecho. Y un tema complejo, Carlos, no es convincente. Yo digo lo que formalmente está pasando, pero ya les dije también desde mi estricto y personal punto de vista lo que opino de todo lo que está pasando. Si todo está fuera del orden normativo vigente. Sí, doctor, muchas gracias. Pues es que en los hechos parecen como pre-campañas, ¿no? Está la campaña, la pre-campaña que entiendo será por ahí del mes de noviembre, y esto es un proceso previo. Me parece que esta línea de la legalidad en argumentar que son actos partidistas, pues al finalmente se está haciendo promoción, si no promoción personal, doctor, pues está haciendo promoción política de un proyecto que al final de cuentas es lo que entra en las contiendas electorales, ¿no? También la personalidad y el perfil del candidato o la candidata, pero finalmente la contienda política tiene como sustancia los proyectos que postulan las distintas opciones políticas. Entonces, en esta dinámica, doctor, compañera y compañeros, pues vamos a terminar que siempre vamos a andar en procesos de promoción, doctor, ya sea dentro o fuera de los tiempos legales, pero parece ser que ya se van a dedicar algunas a andar promocionando proyectos políticos y en su momento proyectos personales. Muchas gracias por tu respuesta, doctor. Justo, Carlos. Y no sé si esto nos lleve a un nuevo sistema normativo, porque o la realidad se ajusta a la ley o la ley se ajusta a la realidad, para que no vivamos en una contradicción, en una ficción, que la normativa constitucional y legal establezca algo y que la realidad social sea otra, no necesariamente congruente con lo que está previsto en el sistema normativo. Y no sé si a partir de una próxima reforma haya libertad absoluta para hacer campaña todo el tiempo, sin, por supuesto, dejar de cumplir las funciones que les corresponden. Los políticos que no sean servidores públicos, pues probablemente tengan esa libertad total de hacer política y campaña electoral todo el tiempo. Sí, que quizá fuera lo saludable, pero que los políticos que estén ocupando cargo de representación popular o un cargo de servidor público, aunque no sea representante popular, no deba
llevar a cabo este tipo de actividades, sino que se separe, como en esta ocasión pidió el presidente de la República, sus colaboradores renuncien y dedíquense de tiempo completo a la política, si pudiera ser. Pero si están en funciones, tendrán que esperar los plazos previstos en la legislación que resulte aplicable en su momento. Sí, el tema es bastante complejo, muy difícil. O bien todos son declarados. Ahora, hay una situación que a mí me preocupa mucho. No sé si estemos preparando el ambiente, si estemos generando los elementos idóneos para en su momento declarar la inelegibilidad de aspirantes a candidatos o incluso la nulidad de la elección, cosa que debe preocuparnos. Si más allá de lo que están haciendo, ¿qué puede suceder en un futuro inmediato? Porque ya el procedimiento electoral empieza en aproximadamente un mes. Dentro de poco estaremos en periodo de precampaña. Dentro de poco habrá que inscribir ya de manera formal las coaliciones, métodos de selección de candidatos, en fin, estamos muy cerca del inicio del procedimiento electoral. Y todo esto que se ha estado haciendo, que se ha estado documentando, que se ha estado regulando a partir de lineamientos del instituto, de sentencias del tribunal, de convenios entre partidos políticos, de giras de los políticos, de presentación incluso de programas de gobierno. Sí, todo esto quizá tenga que formar parte de la calificación electoral. Y no sabemos que en un futuro casi inmediato pueda suceder. Si debemos de tener mucho cuidado en todo lo que se está haciendo. Pero en fin, en materia electoral, decía un magistrado de la primera generación, más vale ser cronista que, ¿cómo se llaman a los que leen el futuro? Pitonizo, doctor, ¿no? Esa es una de las que me acordé, pero hay otra que no es propiamente pitonizo y que significa lo mismo. Ok, un Pero sinónimo. un sinónimo de pitonizo. En fin, vamos a continuar con nuestros temas si no hay otras intervenciones. No recuerdo exactamente en cuál nos quedamos, pero vamos a continuar con este caso de la protección a la actividad profesional de periodismo, que es uno de los temas sumamente complejos, tanto en la normativa como en la práctica, y sobre todo el derecho a la información y el derecho a ser informados. Este caso de protección al periodismo, así subtitulado, dio motivo de este recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 155 de 2018. El actor Ernesto Alfonso Robledo Leal, candidato a diputado federal por el principio de mayoría relativa, postulado por el Partido Acción Nacional en Nuevo León. La autoridad responsable, la vocalía ejecutiva de la Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Distrito Electoral Federal 11 en Nuevo León. El acto impugnado, acuerdo de 7 de mayo de 2018, por el que la responsable desechó la denuncia presentada por Ernesto Alfonso Robledo Leal, la publicación de una columna de opinión escrita por un periodista en un medio de comunicación impreso local, lo que no se consideró propaganda política o electoral, al no estar emitida por un partido político o un candidato. Vean el contexto
del acto reclamado. Su origen, una opinión escrita por un periodista en un medio de comunicación impreso de carácter local que consideró Ernesto Alfonso Robledo Leal, candidato a diputado federal, le afectaba en el ámbito electoral. Sin embargo, la autoridad consideró que esta no es propaganda política o propaganda electoral, y menos aún que haya sido emitida por un partido político o por un candidato, sino una columna de opinión escrita por un periodista. En los antecedentes, el 8 de septiembre de 2017 inició el procedimiento electoral federal ordinario 2017-2018 para elegir diputados federales, senadores y presidente de los Estados Unidos mexicanos. Solo estamos hablando del ámbito federal, no incursionamos en la materia local. Vamos a la siguiente, por favor, Carlos. El 1 de mayo de 2018, Ernesto Alfonso Robledo Leal presentó queja en contra de Miguel Ángel Carrizales González por calumnia, debido a un artículo difundido en una publicación quincenal y en las redes sociales del mismo medio informativo, por lo que también solicitó el quejoso medidas cautelares para el retiro de la publicación en Facebook y la suspensión de la distribución del ejemplar impreso. Como habíamos visto, la vocalía ejecutiva desechó esta queja. Inconforme con el desechamiento, Ernesto Alfonso promovió recurso de revisión del procedimiento especial sancionador que integró el expediente mencionado. En la sentencia, la Sala Superior hizo una amplia exposición sobre consideraciones en torno a la libertad de expresión y los periodistas, con los subtemas: la libertad de expresión en una democracia representativa, los medios de comunicación y la opinión pública, libertad de opinión. Y vamos a la siguiente, por favor. Y libertad de información, discursos especialmente protegidos y responsabilidad de los periodistas. Vean cómo la Sala Superior abordó muchísimos temas, tanto en materia de libertad de expresión como en libertad de opinión, en libertad de comunicación, libertad de información, derecho a la información y finalmente la responsabilidad de los periodistas en el contexto de todos estos temas. El estudio se sustentó en el derecho constitucional nacional, normativo y jurisprudencial, en el derecho convencional, tratados, jurisprudencia de los tribunales tuteladores de derechos humanos y en opiniones consultivas, así como en jurisprudencia de tribunales constitucionales de otros países. Si recuerdan, cuando hemos hecho alusión al derecho, yo digo que para mí el derecho no es lo que define la mayoría de los autores, como un conjunto de normas jurídicas. Yo doy un concepto integral del derecho en cuyo centro, que dibujo una serie de círculos, en cuyo centro están los sujetos de derecho con y sin personalidad jurídica, es decir, sujetos de derecho que son personas y sujetos de derecho que no son personas.
Todo sujeto de derecho tiene un patrimonio constituido por derechos subjetivos, obviamente de naturaleza jurídica, y deberes jurídicos. Dentro de los deberes jurídicos, el apartado más importante lo denominamos obligaciones. Toda obligación es un deber jurídico, pero no todo deber jurídico es obligación. Y explico que derechos subjetivos y deberes jurídicos emanan de normas jurídicas, pero las normas jurídicas están en el derecho legislado, en el derecho jurisprudencial y en el derecho consuetudinario. El derecho legislado está constituido por la Constitución y todas las leyes emanadas de la Constitución. El derecho jurisprudencial lo encontramos en la jurisprudencia de todos los tribunales. Yo doy un concepto amplio y un concepto estricto de jurisprudencia. En su sentido amplio, digo que la jurisprudencia es todo criterio sustentado por un tribunal al momento de dictar sentencia para resolver una controversia de intereses de trascendencia jurídica caracterizada por la pretensión de una parte y la resistencia de la otra parte. En cuanto al derecho consuetudinario, está constituido por los usos y costumbres, pero además el derecho normativo no solo deriva del derecho legislado, del derecho jurisprudencial y del derecho consuetudinario, sino que también está en los tratados internacionales que celebran los estados libres y soberanos. De estos tratados, a nosotros en materia electoral nos interesan los tratados tuteladores de derechos humanos y, por supuesto, el derecho internacional de los derechos humanos. Y el derecho internacional de los derechos humanos se nutre ya no solo con los tratados internacionales regionales, sino también con los tratados internacionales universales, pero igualmente con la doctrina jurídica y con la jurisprudencia de los tribunales tuteladores de derechos humanos de otras regiones, como es el Tribunal de Derechos Humanos Europeo y del continente africano. Pero también se nutre este derecho internacional de los derechos humanos de la doctrina, de la jurisprudencia establecida por los tribunales constitucionales de otros países. México no tiene un tribunal constitucional como tal, aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene muchas facultades propias de los tribunales constitucionales. E igual sucede con el Tribunal Electoral, que ahora que hemos asumido una nueva tendencia jurisprudencial en cuanto a aceptar que todos los tribunales deben y pueden hacer control de convencionalidad y control de constitucionalidad, si nuestro sistema jurídico se amplía, se vuelve complejo. Y por eso esa necesidad de hacer un estudio no solo del derecho constitucional nacional, normativo y jurisprudencial, sino también del derecho convencional sustentado en tratados, en jurisprudencia, en opiniones consultivas del tribunal, sobre todo para nosotros, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también se toma en cuenta la jurisprudencia de tribunales constitucionales de otros países. Y toda esta amalgama jurídica la vamos a encontrar en esta sentencia de la Sala Superior, en el recurso de revisión 155, diagonal 2018.
Y por supuesto, todas las referencias, todas las alusiones que se hacen en esta sentencia de otras sentencias y de múltiples tesis jurisprudenciales. Si no han leído esta sentencia, léanla. Es sumamente interesante, como todas las que han sido propuestas para este curso, que no nos dará tiempo de revisar todas, pero pondremos a su disposición todas las diapositivas que he elaborado. Serán más de 100 al final de cuentas, que es un resumen en mucho solo de los aspectos fundamentales de cada sentencia. No quise hacer una síntesis personal para no traicionar el texto y el espíritu original de las sentencias que son motivo de comentario. He hecho la reproducción de los párrafos que considero más relevantes y sintetizadores del estudio amplio que se hace en cada sentencia. De esta sentencia, del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 155 de 2018, tomamos en cuenta la motivación y fundamentación de la sentencia de la Sala Superior al confirmar el acuerdo impugnado. Si el acuerdo de desechamiento para la Sala Superior estuvo emitida conforme a derecho. Y en uno de los párrafos, la Sala señala lo dispuesto en los artículos 1º, 6º y 7º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los artículos 19, 2 y 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Si del análisis de esta normativa se desprende que dentro del ámbito de la libertad de expresión, que incluye la libertad de prensa, implica en principio la inviolabilidad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. Vean la profundidad, la extensión de esto que nos dice la Sala Superior. Inviolabilidad del derecho de difundir opiniones, del derecho de informar y ser informado, del derecho de infundir ideas. No importa el medio utilizado para este efecto. Hemos tradicionalmente utilizado los medios impresos, ya sea los diarios y los medios de información que se publican todos los días, o bien los periódicos, que comúnmente denominamos revistas, que se publican una vez a la semana, a la quincena, al mes, o incluso con un plazo mayor de diferencia entre un número y otro número. Pero actualmente estamos inmersos en temas como radio y televisión, y más aún en las denominadas redes sociales. Este derecho a difundir opiniones personales, por supuesto, a difundir información, es por cualquier medio, no importa el medio utilizado. Se debe partir de la base de que el medio o vía para la difusión es solo eso, y que lo que debe prevalecer es el derecho a difundir opiniones, a difundir ideas, a difundir información como un derecho inviolable en el ámbito nacional y en el ámbito internacional. Por supuesto, al hablar del ámbito nacional, hablamos no solo del aspecto federal,
sino también del aspecto local, del aspecto municipal e incluso en sociedades más pequeñas al municipio, al estado o a la federación. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. A ver, antes, ¿algún comentario sobre esta última parte de la diapositiva? En principio, inviolabilidad de difundir opiniones, información, ideas a través de cualquier medio. ¿Hay algún comentario? ¿Algo que quieran decir? ¿O continuamos? Adelante, Adilén. Hola, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Entiendo que el principio, pues es como la premisa o vaya en principio, valga la redundancia, porque puede haber situaciones o excepciones, ¿no? O sea, en el entendido de que hay casos en los que sí hay una restricción, incluso para el periodismo, ¿no? Efectivamente, Adilén, no hay ningún derecho absoluto. Sí, está el derecho, está la premisa, como señalas, efectivamente, pero esto no implica que sea un derecho absoluto, que no haya ningún tipo de limitante para poder expresar opiniones. Y en principio, esta limitante está en la base que tomó en cuenta el denunciante al considerar que esta columna, que este artículo publicado, constituía calumnia en su agravio. Sí, esto es lo que tendría que calificar, en su caso, la autoridad administrativa y posteriormente la autoridad jurisdiccional. Sí, la libertad no es absoluta. Hay excepciones. Y tenemos, espero que nos dé oportunidad de llegar a ese tema, tenemos una tesis de la Sala Superior en la que está señalando precisamente algunas de estas excepciones. Adelante, Adilén. Gracias. Bien, bueno, anticipo, no he leído la resolución, pero entiendo ahorita con las generales que daba que se trata pues de un desechamiento de una denuncia, ¿no? Entonces aquí pues de pronto pues tal vez la inconformidad es, espérate, o sea, no, ¿qué tal si lo hubieran revisado en el fondo? ¿Por qué me la desechan desde el principio? Aquí el punto, entiendo que con la confirmación es porque estuvo lo suficientemente fundada y motivada la decisión de la autoridad administrativa. Supongo que no cumplía con las condiciones para admitir esa denuncia y para posteriormente investigarla y después que le recayera una sentencia de fondo, ¿no? Entiendo que no dio para eso, pero que podría haber casos en los que sí, o no sé si el hecho aquí que menciona al principio que como no se trata de un partido político o de algún candidato, que entonces no podría constituir calumnia, ¿no? Entiendo que también por ahí fue el argumento. Efectivamente, es un desechamiento que la Sala Superior consideró conforme a derecho. Y en principio también considera conforme a derecho porque los periodistas no son sujetos pasivos o sujetos activos, mejor dicho, sujetos activos de infracción y no pueden ser sujetos pasivos de sanción como regla, dado este fundamento que señala la Sala Superior en su sentencia, dada esta libertad de opinión y de expresión de las ideas personales. Sí, efectivamente se consideró que no era materia electoral, porque no provenía de un candidato o de un partido político. Sí, vamos a ver más adelante, porque todo este estudio
fue para poder llegar a la conclusión de que efectivamente no era materia electoral y que el desechamiento fue bien hecho. Sí. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor, Carlos. Nos dice la sala superior, los periodistas son un sector al que el Estado mexicano está compelido a otorgar una protección especial al constituir el eje central de la circulación de ideas e información pública, y por ello gozan de una amplia protección jurídica respecto de su labor informativa. El destacado no es mío, es de la propia sala superior, porque esta es la idea que campea en la jurisprudencia del Tribunal Electoral. Los periodistas tienen amplia libertad, si no absoluta libertad, sino amplia libertad para publicar lo que quieran. ¿Sí? Dentro del contexto jurídico aplicable, ¿sí? Sin incurrir en calumnia, sin incurrir en denigración, pero sus opiniones o su información es libre y tiene la amplia protección de las autoridades, de todas las autoridades, en el caso nuestro, del Estado mexicano. Y explica la sala superior, ello porque tienen una labor fundamental en el Estado democrático y gozan de especial protección en el ejercicio de sus derechos humanos fundamentales, reconocidos y garantizados en los instrumentos internacionales en la materia, en la Constitución, así como en las leyes internas, especialmente por cuanto hace al desempeño de su labor. Así, quienes ejercen el periodismo tienen derecho a contar con las condiciones de libertad e independencia requeridas para cumplir a cabalidad con su función crítica de mantener informada a la sociedad, porque una prensa independiente y crítica es un elemento fundamental para la vigencia de las demás libertades. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, mientras cambiamos de diapositiva, ¿quiere alguien decir algo relacionado con estos párrafos? Vean cómo insistimos en el Estado democrático, Estado de libertades. ¿Sí? Nos dice la sala, la prensa independiente y crítica es un elemento fundamental para la vigencia de las demás libertades que integran, o sea, la siguiente, Carlos. El tema de Internet no quiere trabajar con la misma velocidad que en otras ocasiones, ya está. Sí, que integran el sistema democrático y el debate en temas de interés público debe ser desinhibido, robusto y abierto. En el temor apuntado, se colige que derivado de la función que despliega el periodismo para la formación de una opinión pública bien informada y la importancia que ello tiene en relación a la emisión de voto informado, se obtiene que en el orden jurídico nacional, siempre que se trate de un auténtico periodismo, a los periodistas se les ha excluido como sujetos de reproche para efectos de la calumnia electoral.
Sí, lo que decíamos hace unos minutos, no son sujetos activos de la conducta ilícita y no son sujetos pasivos de la sanción que se pueda imponer. No están previstos entre los sujetos sancionables, los periodistas. ¿Qué es lo que buscamos? Que haya esa difusión de ideas, de opiniones de manera libre, porque además lo que hace el periodista normalmente es difundir lo que han dicho otros. Algunos, obviamente, como críticos que son, como opinadores que son, escriben sus propias columnas, no difunden noticias, sino que difunden su pensamiento, difunden su opinión en la idea de generar opinión pública, de orientar a la opinión pública. Una opinión pública bien informada a partir de la opinión que estos críticos u opinadores publican en los distintos medios. Y por supuesto, nosotros como ciudadanos escogemos a quién leer, determinamos qué opiniones nos parecen adecuadas, qué opiniones no compartimos y muchas veces no leemos o no escuchamos. Aunque por necesidad de una debida información, de vez en cuando debemos escuchar a aquellos opinadores que no nos gusta escuchar su opinión. Esto lo podemos ver en la prensa escrita, en las revistas, en los diarios de circulación nacional o regional. Lo podemos escuchar y ver en los noticiarios, en radio y televisión, o incluso en las redes sociales. Hay una gran difusión de opiniones, de noticias, de información, y nosotros, cada uno se tiene que ir formando su propia opinión, que no puede estar basada solo en las noticias y en las opiniones de los opinadores. Tenemos que leer también por cuenta propia, en la materia electoral, fundamentalmente, los documentos básicos de los partidos políticos. ¿Qué es lo que nos dice el partido político en su estatuto, en su programa de acción, en su declaración de principios y en otros documentos oficiales que tengan los partidos políticos? Y en su momento debemos atender a la plataforma electoral, la plataforma que nos presentan los candidatos. No es su opinión personal, es la propuesta del partido político que lo postula como candidato, o es la propuesta que formula la coalición que postula al candidato. Esta plataforma electoral debe estar sustentada en los documentos básicos ya mencionados. De tal manera que la opinión pública, la opinión individual, debe estar bien informada a partir de esa labor periodística y a partir del ejercicio de nuestro derecho a la información directa, de las fuentes directas, no solo por escuchar a los opinadores, a los críticos. Los escuchamos y nos formamos nuestra propia opinión. Pero para todo ello, como se dice en la sentencia, debe haber una amplia libertad para los periodistas, para los redactores de columnas, para los redactores de editoriales. Respetar su punto de vista, sin que ello sea, reitero, un derecho absoluto, sino que también hay limitantes. Continúa la Sala Superior en su sentencia.
En el sistema electoral mexicano se libera de reproche a los periodistas o a la actividad periodística. Ya les decía, no son sujetos pasivos de sanción, no son sujetos activos de infracción, como una regla, como un principio. Ello es así, nos dice la Sala Superior, porque no se prevén como sujetos activos por parte del legislador de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Si no son sujetos activos de infracción. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Tal como lo exige la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva OC 5/85. En la sentencia, la Sala Superior ha hecho referencia a esta opinión consultiva en párrafos precedentes. Por eso dice que la referida opinión consultiva. En ese tenor, los periodistas o la actividad periodística en la materia comicial no pueden ser sujetos activos de calumnia electoral, porque la difusión de los hechos constitutivos de noticias, al igual que las valoraciones u opiniones que efectúan los periodistas respecto de tópicos atinentes a los procesos comiciales en relación a los actores políticos que participan en la vida pública del país, pertenecen al ámbito protegido por la libertad de prensa, al desplegarse sobre cuestiones de interés público, como lo es la propia información que debe fluir durante la contienda electoral a efecto de mantener a una sociedad informada. ¿Sí? Vean cómo se vinculan información y opinión, aunque son dos temas diferentes, totalmente diferentes. Una es informar y otra cosa es opinar. Informar es dar a conocer hechos ajenos al informador, en tanto que la opinión es el criterio propio del opinante, el que se publica mediante estas vías que hemos mencionado, bajo el principio de libertad de prensa. Libertad a los periodistas para opinar y para informar. ¿Qué es lo que buscamos? Una sociedad bien informada, la formación de opinión pública, la formación de la opinión personal de cada uno de los integrantes del electorado nacional. Nos dice la Sala Superior, en la tesitura anotada, al haberse acreditado que las notas difundidas, vamos a la diapositiva siguiente. Sí, a partir de todo lo que ha quedado explicado con antelación, nos dice las notas publicadas en el periódico semanario, en una columna de opinión escrita por un periodista en un medio de comunicación impreso de carácter local. Dice, estas circunstancias revelan que no se actualiza el supuesto normativo exigido por la norma. Máxime que, como se señaló, el periodismo tiene una especial protección que frente a la crítica no debe sujetarse a procedimientos administrativos sancionadores electorales. En esa línea, se estima que el acto reclamado se ajusta a derecho, porque basta la lectura integral de la publicación periodística objeto de la queja administrativa y sin tener necesidad de justipreciar los elementos que rodean las conductas denunciadas para concluir que el periodista y diario impreso a quienes atribuye el recurrente los hechos denunciados
no son sujetos de responsabilidad de calumnia electoral, porque no les son reprochables en este ámbito las expresiones presuntamente denostativas o calumniosas que se dirijan a los... Vamos a la siguiente. Dice las expresiones aparentemente denostativas o calumniosas que se dirijan a los contendientes de los procesos comiciales, toda vez que se insiste, el ejercicio periodístico tiene una presunción de ajustarse a la libertad de expresión, derecho a la información y libertad de imprenta, consagrados en los artículos 6 y 7 de la Constitución General de la República. Para la Sala Superior, los periodistas se encuentran excluidos del universo de destinatarios de las normas que prohíben la calumnia electoral, ya que despliegan una labor fundamental para el debate democrático, razón por la cual deben actuar con la máxima libertad, sin encontrarse sujetos a la amenaza de una sanción en los procedimientos administrativos sancionadores comiciales, cuando publican o difunden cualquier afirmación en el ejercicio legítimo de su profesión. Finalmente, la Sala Superior concluyó. Vamos a la diapositiva siguiente. En suma, en el presente asunto, queda de relieve que la responsable desechó la denuncia al advertir que los hechos denunciados no encuadraban en una infracción de índole electoral, sin que para arribar a tal conclusión hubiese efectuado una valoración de pruebas y o una hermenéutica de normas, propio de un estudio de fondo de la resolución definitiva que le corresponde a la Sala Regional Especializada, ya que le bastó la narrativa de los hechos y el sujeto a quien se atribuía para determinar que de manera evidente no se trataba de una infracción en la materia electoral, ejercicio a priorístico que estima ajustado a derecho para decretar el desechamiento impugnado. Bien, comentarios, dudas, preguntas, observaciones. Adelante, Carlos. Gracias, doctor. Queda muy claro el tema de promover el ejercicio independiente y crítico del periodismo como un componente fundamental de una sociedad democrática. Sin embargo, en la propia redacción se mezclan los conceptos de información, opinión, y efectivamente el periodismo tiene a su vez varias subclasificaciones. Hay periodismo informativo, periodismo de opinión, que generalmente son los columnistas, y hay otra fuente del periodismo que es el periodismo de investigación. Ese periodismo de investigación que también debe, desde mi punto de vista, cumplir con esos criterios de independencia y de ser crítico de nuestro entorno para contribuir a la vida democrática, se mueven en un ámbito también muy complejo a efectos de interpretar lo que es mi opinión y lo que es la verdad sobre los hechos. Entonces tenemos notas que son informativas, que es un hecho concreto, incontrovertible, pero la opinión sobre ese hecho, doctor, ahí es donde viene esa libertad, que bueno, para mí puede ser medio lleno o medio vacío el vaso.
eso me parece que es una práctica democrática correcta. Sin embargo, cuando ese medio vacío o medio lleno se exagera y se llega a incurrir en la difamación, en la mentira, en la calumnia, entonces me parece que el manto de la libertad de expresión ya no cubriría a esos periodistas o profesionales del periodismo que, abusando de la libertad de expresión, opinan, pero calificando los hechos como una realidad totalmente distinta a lo que sucede. A lo que me refiero, doctor, es que en esa interpretación que hacen las autoridades, tanto administrativas como jurisdiccionales, en este caso la sala regional especializada que ve todos los temas con comunicación política, me parece que han surgido muchas controversias y seguramente van a seguir surgiendo porque este efecto del profesionalismo en cuanto a difundir lo que es y yo opinar sobre ese hecho, pues me ponga como única frontera decir la verdad. Y ese es el tema que a lo mejor es una palabra que no se menciona mucho, doctor, pero la verdad es eso, ¿no? Un conjunto de hechos muy concretos que a los ojos, aunque los míos sean de un color y los del vecino sean de otro, finalmente el cielo es azul cuando no hay nubes, ¿no? Entonces, este tema se ha prestado a muchas controversias y me parece que va a seguir siendo sujeto mucho a interpretación, doctor. Y en ese sentido, el criterio de interpretación, pues tenemos un tribunal, una sala superior, en donde los magistrados en número non, pues a lo mejor 4 opinan en pro, 3 en contra. Me parece que es parte de ese debate democrático y algunas veces la ola estará en marea alta y otras en mareas bajas. Es muy polémico, doctor, me causa mucho interés, y también que la frontera entre la realidad y la interpretación que se hace de la misma es muy endeble, doctor. Es cuanto, gracias. Gracias, Carlos. Adelante, Adilén. Gracias. Bueno, yo quería plantear una pregunta, sobre todo en una parte de la lámina donde se resalta el auténtico periodismo. Hay un párrafo donde se trae a colación esa frase. Entonces, en relación a ella, me pregunto cómo se puede prevenir las conductas de esa prensa, pues, no auténtica, o del periodismo no auténtico, que puede ser, bueno, que se le conoce como la prensa pagada, ya sea por un partido político o por intereses, pues, ajenos a algún candidato o candidata. Esa sería una pregunta, una cuestión. Y si la materia del derecho electoral no tendría que proteger eso también. Entiendo Gracias. que ahorita pues está excluido, ¿no? Gracias, Adilén. Efectivamente, este es un tema sumamente complejo y es cierto, podemos tener criterios diferentes. El tema no es nada sencillo. Lo que dice Adilén, ¿cuál es el auténtico periodismo? Pero también Carlos abordaba un poco este tema. Si no podemos desconocer que existen plumas pagadas y que escriben previo cobro o con cobro posterior. Y al final de cuentas, lo que aparentemente nos dicen es su opinión, que puede ser correcta o que puede ser incorrecta. Hablaba Carlos de la verdad. El tema de la verdad solo la podríamos, en un momento, Eusebio, el tema de la verdad solo la podríamos tomar en cuenta en el periodismo informativo, sin que informen la verdad de los hechos
que han presenciado y que son motivo de su narrativa en los medios en los cuales prestan sus servicios. Sí, ahí sí podemos pedir la verdad. Pero en materia de opinión no podemos saber cuál es la verdad. Como decía Carlos, cada quien ve según el color de sus ojos. Todo es según el color del cristal con el que se mira. ¿Sí? Y también en esto, por supuesto, que toma gran relevancia la tendencia política de cada quien, la educación inclusive, la formación profesional, ¿sí? Los intereses de cada uno. De tal manera que cuando lo que se publica es una opinión, pues difícilmente podemos pedir que se ajuste a la verdad, porque la opinión es su convicción, cierta o simulada. Sí, es cierta cuando de manera espontánea dice lo que quiere decir, y simulada, en mi opinión, cuando dice lo que otros quieren que diga a cambio de un beneficio, de una contraprestación, con independencia del carácter de esa contraprestación. Puede ser económica o puede ser de otra naturaleza. Y si en materia de opinión no podemos exigir el principio de veracidad. Cada quien opina lo que quiere. Y ahí es en donde podemos tener el problema de no poder diferenciar el auténtico periodismo del periodismo mercenario. Sí, porque obviamente esto lo hemos visto, lo hemos vivido y algunos lo hemos sufrido. Sí, y el periodismo escrito, el periodismo gráfico, cualquier tipo de comunicación a la sociedad. Sí, es difícil, Adilén, saber cuál es ese verdadero periodismo. Sí, a mí también me llama la atención esta expresión, porque en materia de opinión, para mí, mientras no se caiga en la calumnia, en la denigración, tenemos que respetar la opinión de los que escriben. Claro, la calumnia está definida en la ley. Cuando sabemos que lo que estamos diciendo no es verdad. Pero también viene el problema, ¿y cómo demostramos que sabe que lo que está diciendo no es verdad? No nos quedan más que las pruebas indirectas, las deducciones, las presunciones, porque no vamos a poder tener nunca una prueba directa para poder demostrar que sabía que lo que estaba diciendo no es verdad. Si en materia de opinión, difícilmente vamos a llegar a esta calificación de lo que es el verdadero periodismo. Porque al final de cuentas, el periodista puede decirnos, es mi opinión, es lo que yo creo, es lo que yo pienso y tengo libertad de decirlo. Esto lo he vivido también porque durante algún tiempo escribí en la revista Siempre una columna, no me acuerdo si le titulé Lecciones de Derecho Electoral o algo así por el estilo. Pero al final de cuentas lo que uno escribe no solo es información. En una revista de comunicación social para todos los medios, expresa una opiniones también. Bueno, en la clase misma expreso mi opinión. Una cosa es lo que expongo de acuerdo a la ley, a la jurisprudencia, al tratado o a la sentencia, y otra es la opinión que yo les doy. Y la opinión obviamente es subjetiva. ¿Hasta dónde esta opinión puede coincidir con la verdad? No lo sabemos. Muchas veces cuando he dado alguna conferencia digo, les vengo a decir mi verdad, ¿sí? De lo que yo estoy convencido.
pero que no necesariamente es la verdad de los que me escuchan. O quizá algunos coincidan conmigo y otros no coincidan. Sí, ¿en dónde está la verdad? Para mí no hay verdad absoluta. Tal vez ni siquiera en las ciencias exactas haya una verdad absoluta. Esto lo leí, creo que en algún libro de derecho probatorio. ¿Por qué al átomo se le denominó átomo? Sí. A sin B, sin corte, corte o corte. Átomo es lo que no se puede cortar o no se puede dividir. Y sin embargo, con el transcurso del tiempo, pues supimos que el átomo es divisible, se divide en distintos elementos. Y tan es así que se inventó la bomba atómica. Sí, de tal manera que no hay verdad absoluta, ni siquiera en las ciencias exactas. En plan de broma, dicen que 2 y 2, pues depende de para quién hacemos la pregunta. ¿Cuántos son 2 y 2? Dice que probablemente un contador diga 2 y 2 son 4. Pero otros nos pueden decir 2 y 2 son 22. Y otros nos pueden decir 2 y 2, 1 para allá y 3 para acá. Sí, depende del criterio de cada quien. Esto del verdadero periodismo difícilmente lo podría explicar a Miguel. Es más, difícilmente podría yo aceptar la existencia de un periodismo auténtico o auténtico periodismo. Sí, para mí todo es relativo y lo que tenemos que buscar es la fidelidad entre el pensamiento y lo escrito por el que lo pensó. Y ahí tenemos que respetar de manera total, estemos de acuerdo o no, a diferencia de la información. La información sí debe ser veraz, debe corresponder a los acontecimientos. Y aún así, probablemente uno que observe el mismo acontecimiento tenga una percepción y otro tenga una percepción distinta. Hace poco leía yo una nota de algún fotógrafo que tomó la fotografía, me parece que en África, de cómo un niño estaba a punto de morir y había un buitre esperando a que muriera este niño para poder ir sobre su cadáver. Y una crítica que decía, no había un buitre, había dos. Uno que estaba esperando a que muriera el niño para poder apoderarse de su cadáver y el otro que estaba tomando la fotografía para poder difundir lo que estaba pasando. ¿Por qué no salvó a ese niño en lugar de tomar la fotografía? Vean aquí cómo, y fue objeto de premio, sí, cómo una percepción puede aceptar que esto es periodismo gráfico y otra percepción puede criticar. Y quizá los dos tengan razón. Perdón, Eusebio, algo querías decir. Espero que no se te haya ido la idea. Sí, ¿me escucha? Sí, adelante. Pues hemos escuchado y visto en las diapositivas que pues habla de la protección del periodismo, ¿no? En cuanto a sus publicaciones y opiniones. Pero mencionaba ahí del periodismo mercenario, a veces calumnia, denigra. ¿Es viable en caso de que se presente este tipo de situaciones la aplicación de medidas cautelares, digamos, a X periodista? Por supuesto que sí, y no solo medidas cautelares, sino una sanción. Nada más que el tema es sumamente delicado.
Ayúdame, Caro. Vamos, creo que traigo por ahí en las diapositivas siguientes una tesis de la sala superior. Mira que, y la que sigue, nada más es esta. Bueno, vean esta tesis, protección al periodismo, criterios para desvirtuar la presunción de licitud de la actividad periodística. Si protección al periodismo, criterios para desvirtuar la presunción de licitud de la actividad periodística. Sí, esa libertad no es absoluta. Se de lo dispuesto en los artículos 1, 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 19 párrafos 2 y 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se advierte que la libertad de expresión, incluida la de prensa, en principio implica la inviolabilidad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio, que es lo que ya habíamos leído en la sentencia que comentamos. Pero a continuación, por ello, la labor periodística goza de un manto jurídico protector al constituir el eje central de la circulación de ideas e información pública. En ese sentido, la presunción de licitud de la que goza dicha labor solo podrá ser superada cuando exista una prueba en contrario, que ante la duda, la autoridad electoral debe optar por aquella interpretación de la norma que sea más favorable a la protección de la labor periodística. Sí, ya vemos, la tesis es reciente, es también de 2018, es posterior a la sentencia que estamos comentando. Vemos cómo ya se habla de esta libertad o de la inviolabilidad, de esta libertad de difundir opiniones, información e ideas como una conducta lícita, pero que esta licitud puede ser objeto de controversia, puede ser objeto de prueba en contrario. Y por tanto, si hay prueba en contrario, el que ha abusado de este derecho o del que no ha ejercido conforme al derecho esta libertad puede ser sujeto de sanción. Lo que preguntabas es un tema un poco más delicado. Medidas cautelares. Si tendría que ser sumamente evidente que no estamos ante, perdón la expresión, un auténtico periodismo, sino ante una ilícita, la que nos permitiera ordenar medidas cautelares. Pero aún cuando no procedieran las medidas cautelares, al resolver el fondo del procedimiento especial sancionador, se podría llegar a la conclusión de que efectivamente el periodista incurrió en infracción y por tanto ser sujeto de sanción. Hay otra tesis que no traje en este apartado, pero en donde se dice por la sala superior que si se logra demostrar que el periodista, en connivencia con un partido político o un candidato, de manera clara, publica opiniones o información que es contraria a la verdad, puede ser sujeto de sanción. Sí, pero es de verdad sumamente difícil llegar a esta parte. Tenemos que ofrecer pruebas que destruyan la presunción de licitud para poder considerar que se ha incurrido en una conducta ilícita, en una conducta infractora del sistema educativo
en materia electoral. Adelante, Adile. Gracias. Una pregunta, profesor. En los casos de que se desvirtúe la presunción de ilicitud de la actividad periodística, aquí la conducta sería en violaciones a la normatividad electoral, o cuál sería, o pues como una excepción para la calumnia. Efectivamente, el tema es ¿y qué sanción le imponemos? Si no está prevista de manera literal la sanción a periodistas. Si tendríamos que hablar de una coautoría o una complicidad con el otro sujeto con el cual ha colaborado como periodista, perdón la expresión, como periodista mercenario. Sí, el tema no es fácil. El tema es complicadísimo y sobre todo de que no es sujeto que esté previsto en la ley como sancionable. Para poderlo sancionar tendríamos que llevar su conducta aunada a la conducta del sujeto principal sancionable que incurre en esta conducta ilícita. Si partido político, candidato o ciudadano en términos generales. Si no conozco hasta ahora ningún caso concreto, pero si ustedes lo identifican, si lo conocen, o yo lo llego a conocer, espero que tengamos oportunidad de platicarlo para ver cómo se llega a la conclusión de culpabilidad, responsabilidad, imputabilidad inclusive y por supuesto la sanción. Bien. Si no tenemos ningún otro tema relacionado con esta sentencia, aunque nos queda poco tiempo, vamos a ver la diapositiva anterior. ¿Cuál es, Caro? La anterior, en donde empieza eso. A ver, la que sigue. No. En donde dice, exacto, después de esta, esa. Aquí lo que traigo también es una tesis aislada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre libertad de expresión y derecho a la información, su especial posición frente a los derechos de la personalidad. Un tema también sumamente interesante. No la vamos a ver. Está orientada más al derecho civil, derechos de la personalidad, derecho al buen nombre, derecho a la reserva, derecho a la intimidad, en fin, otros derechos que no están propiamente vinculados de manera directa e inmediata con la materia electoral, pero que es un precedente importante de limitación a la libertad de expresión. Vamos a el siguiente caso, por favor, Carlos. El siguiente caso específico. A ver, perdón, esta creo. A ver, vamos a ver esta diapositiva. Calumnia electoral. Los periodistas y medios de comunicación en ejercicio de su labor no son sujetos responsables. Nos dice, la finalidad de sancionar la calumnia en materia electoral está íntimamente asociada con el deber de garantizar la equidad en la contienda electoral y el derecho de la ciudadanía a decidir su voto razonado a partir de una opinión pública informada. En consecuencia, atendiendo a que esta sala superior ha reconocido la especial protección de la que goza el ejercicio periodístico y su presunción de licitud, además de que el legislador no consideró a los periodistas como sujetos sancionables en los procedimientos administrativos sancionadores, se reconoce que en ejercicio de su función y los periodistas y medios de comunicación no son sujetos responsables por expresiones que podrían considerarse calumniosas contra actores políticos.
Y la siguiente diapositiva, protección al periodismo, criterios para desvirtuar la presunción. Esta creo que ya es la que habíamos leído. Les había dicho que solo buscando una responsabilidad como cómplices o coautores, porque de manera directa no están considerados como sujetos sancionables. Bien, vamos al siguiente caso específico, por favor, Carlos. Lenguaje discriminatorio en redes sociales. Este también es un tema interesante que está vinculado al derecho parlamentario, un tema que hemos visto ya con otros casos concretos, pero aquí se trata de Salma Nueva Noluna, mujer transgénero, diputada federal por Morena, conforme al principio de representación proporcional. La responsable de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral. El acto impugnado, el acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del 10 de marzo de 2021, por el que declaró improcedente ordenar las medidas cautelares solicitadas por la ahora recurrente al presentar su denuncia en contra del diputado Gabriel Ricardo Cuadri de la Torre por violencia política en razón de género, aduciendo que algunos mensajes en redes sociales no acudían a la actora y otras expresiones fueron hechas en el debate parlamentario. Además, no se advierte la urgente e imperiosa necesidad de dictar medidas cautelares, que el tema requiere un análisis de fondo. Sí, esto es lo que adujo la Comisión de Quejas y Denuncias. No se advierte la urgente e imperiosa necesidad de dictar medidas cautelares. Además de que los mensajes objeto de denuncia, muchos no se refieren a una persona en particular, y menos aún a la actora. Y otras expresiones fueron hechas en el debate parlamentario. Por eso negó las medidas cautelares y la Sala Superior confirma en su esencia este aspecto. Sin embargo, vamos a ver cómo entra al estudio el tema que deja finalmente para el fondo, la sentencia de fondo en el procedimiento especial sancionado. Los antecedentes. El 7 de septiembre de 2020 inició el procedimiento electoral federal ordinario 2020-2021 para elegir integrantes de la Cámara de Diputados. Vamos a la siguiente. El 15 de febrero de 2021, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo para instituir acciones afirmativas, entre las que está la que la ahora recurrente denomina cuota arcoíris. En sesión de 23 de agosto, el Consejo General del Instituto asignó una diputación de representación opcional a Morena, recayendo la designación en Salma Nueva Luna, por motivo de esa acción afirmativa que ella denomina cuota arcoíris. El 1 de septiembre de 2021, la 65ª legislatura del Congreso de la Unión inició su primer periodo de sesiones. El 2 de diciembre, el diputado Gabriel Ricardo Cuadri de la Torre, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en su red social Twitter, identificado como @G_Cuadri, hizo publicaciones relacionadas con lo que denominó ideología trans o transfascismo.
El 1 de marzo de 2022, la hora recurrente denunció al diputado Cuadri por violencia política en razón de género en su agravio como mujer transgénero, por lo que solicitó medidas cautelares consistentes en la realización de un análisis de riesgo y un plan de seguridad. Adelante, por favor, Carlos. Además de ordenar al denunciado el retiro de la campaña violenta y que se abstuviese de publicar discursos de odio en contra de la recurrente y la población LGBTI, más particularmente la trans. Inconforme con el acuerdo denegatorio, la denunciante promovió recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, el cual fue resuelto por la Sala Superior el 19 de marzo de 2022. Y aquí uno de los temas que decías, Carlos, por mayoría de votos y 3 en contra. No sé si son 4-3, no lo pude averiguar, o si son 3 con el voto de calidad del presidente, caso en el cual para mí es voto paridad o empate que es disuelto por disposición de la norma, darle voto de calidad al presidente. Pero en la sentencia se dice por mayoría de votos. En el expediente, revocando parcialmente el acto controvertido para ordenar a la persona denunciada se abstenga de emitir pronunciamientos o mensajes en sus redes sociales que generen un riesgo de discriminación y afectación de los derechos político-electorales de la denunciante, en tanto se resuelve el fondo del procedimiento especial sancionador. Vean cómo esta medida cautelar es ante el riesgo de discriminación, pero debe haber previo estudio de la sala regional especializada y fundamentalmente de la Comisión de Quejas y Denuncias. En la sentencia de fondo, la Sala Superior empezó por precisar la naturaleza y fin de las medidas cautelares. Y dijo en el párrafo 41, la finalidad de la medida cautelar en un procedimiento sancionador electoral es tutelar los principios y derechos electorales o políticos y prevenir riesgos que afecten en forma grave sobre la base de conductas manifiestamente ilícitas o con apariencia de ilicitud que impliquen dicho riesgo, lo que hace necesaria y urgente la intervención de las autoridades competentes. Además, agregó en el párrafo 43, se debe considerar la dimensión preventiva de las medidas cautelares, cuya función no se limita a evitar observar determinadas circunstancias fácticas, sino a impedir que ciertos hechos se sigan cometiendo o se genere un riesgo mayor a los principios o derechos que se consideran vulnerados. Lo anterior con fundamento en la jurisprudencia 14/2015. Normalmente, la finalidad de las medidas cautelares es conservar la materia objeto de la controversia y evitar que se extinga esta materia objeto de controversia para el momento en que se dicte la sentencia de fondo. Para poder dictar medidas cautelares, se requiere en un primer análisis, en un análisis superficial, que resulte evidente la conducta antijurídica, en este caso motivo de denuncia, y además que se cause agravio al denunciante
o a la persona o sujeto de derecho, sujeto pasivo de esta conducta denunciada. Y se debe tomar en cuenta además el riesgo, el solo riesgo de cometer conducta ilícita. Se debe tomar en cuenta el solo riesgo de causar agravio a la persona, no que ya esté presente el agravio, sino de que se pueda causar la sola posibilidad, que es lo que se dio en este caso particular. La diputada transgénero presenta la queja, no demanda, presenta la queja por considerar que estos mensajes del diputado son violatorios de derechos humanos. La Sala Superior en su estudio nos dice, para poder dictar medidas cautelares no es necesario que exista el agravio, sino solo el riesgo de agravio para evitar males mayores en el futuro. Y con relación a las expresiones que motivaron la queja, la Sala Superior señaló, vamos a la siguiente, por favor, Carlos. En el párrafo 51, adicionalmente, dado que el recurrente manifiesta que las expresiones denunciadas o similares, respecto de las cuales solicita el dictado de medidas cautelares, constituyen un discurso discriminatorio y de odio contra las personas trans, y en especial contra las mujeres trans, dentro de las cuales se autoascribe la recurrente como personas en situación de vulnerabilidad y discriminación histórica, al tratarse de mensajes en los que se emplean distinciones basadas en una categoría sospechosa, como es la identidad de género. Esta Sala Superior considera conveniente enfatizar la importancia del principio de igualdad y no discriminación como un aspecto esencial en el ejercicio de los derechos político-electorales. Previo análisis de la posible discriminación en agravio de personas que forman parte de las denominadas categorías sospechosas, la Sala Superior argumentó en el párrafo 66 de su sentencia, si bien no necesariamente el uso de distinciones basadas en categorías sospechosas resulta contraria al principio de igualdad, en la medida en que se encuentren plenamente justificadas. Vamos a la siguiente diapositiva. Lo cierto es que tal análisis corresponde al fondo de la cuestión denunciada sobre la base de un escrutinio estricto. En el particular, debe considerarse que las personas trans se encuentran dentro de los grupos en situación de vulnerabilidad, por lo que requieren de una protección especial, no solo respecto al fondo, sino también en la protección cautelar y particularmente en su dimensión preventiva. Finalmente, la Sala Superior consideró fundados los conceptos de agravio expresados por la parte actora y tras analizar el contenido de los mensajes motivo de la denuncia, determinó en su párrafo 81, de estos mensajes se desprenden expresiones como el de transfascismo, saca las garras en la Cámara de Diputados, el transfascismo de Morena y la ideología trans toma la Cámara de Diputados. No argumenta, no tiene capacidad ni inclinación para ello. Insulta, van contra las mujeres. En la Cámara de Diputados de la 65 legislatura no hay paridad entre hombres y mujeres.
habemos 252 hombres y 248 mujeres. Vamos a la siguiente. Gracias a la ideología trans, entran hombres por la puerta de atrás a desplazar otra vez a las mujeres. Morena, además de todo, se convierte en el partido de la ideología transexual y transgénero, lo que nos faltaba. Dichas expresiones emplean categorías sospechosas con el posible objeto o efecto de restringir o afectar los derechos de personas identificadas o identificables en la medida en que se alude a Morena y a la Cámara de Diputados y Diputadas, en donde la recurrente es diputada por Morena y se autoascribe como mujer trans. La sentencia revocatoria de la Sala Superior fue para el efecto siguiente. En el párrafo 113, toda vez que resultan parcialmente fundados los agravios hechos valer por la parte recurrente, lo procedente es revocar la determinación recurrida para el efecto de que la comisión responsable, a la mayor brevedad, emita una nueva en la que dicte las medidas cautelares para efecto del retiro de los mensajes de Twitter anteriormente citados y para que el denunciado se abstenga de publicar o emitir pronunciamientos idénticos o similares. Vamos a la siguiente diapositiva. Con relación a la libertad de expresión del diputado denunciado, fundamentalmente en el contexto del debate parlamentario, la Sala Superior determinó, previo análisis de los mensajes motivo de la denuncia, que tales expresiones deben ser analizadas igualmente de manera contextual al resolver el fondo de la cuestión, pues implican diversos posicionamientos que pueden estar relacionados con debates parlamentarios y otros aspectos que pueden suponer un uso justificado de ciertas distinciones, sin que lo expuesto implique prejuzgar sobre su carácter lícito o ilícito. Vamos a regresar, Caro, a la diapositiva anterior. A la anterior, por favor. Miren, los mensajes que tomó en cuenta fundamentalmente la Sala Superior fueron estas que están en el párrafo 81. El transfascismo saca las garras en la Cámara de Diputados. El transfascismo de Morena y la ideología trans toma la Cámara de Diputados. No argumenta, no tiene capacidad ni inclinación para ello. Insulta, van contra las mujeres. En la Cámara de Diputados de la 65 legislatura no hay paridad entre hombres y mujeres. Habemos 252 hombres y 248 mujeres. Vamos a la siguiente. Gracias a la ideología trans, entran los hombres por la puerta de atrás al desplazar otra vez a las mujeres. Morena, además de todo, se convierte en el partido de la ideología transexual y transgénero, lo que nos faltaba. Regresamos a la anterior lámina. Lo que la Sala Superior tomó en cuenta, fundamentalmente, porque efectivamente no hay identificación de la diputada denunciante en estos mensajes. Sin embargo, ella se autoascribe mujer transexual y así entró a la Cámara de Diputados.
en la cuota de acción afirmativa en favor del grupo LGTBI y más. Ella así lo manifiesta, ella así lo confiesa, ella así lo dice, se autotranscribe mujer trans y dice, por tanto, estos argumentos me agravian porque dice que el transfascismo saca las garras en la Cámara de Diputados. Y en este grupo transfascista me está ubicando a mí. El transfascismo de Morena y la ideología trans toma la Cámara de Diputados. No argumenta. Van en contra de las mujeres. En la Cámara de Diputados habemos 252 hombres. Y dice la diputada denunciante, y aquí recurrente, nos está excluyendo a mí y a otra diputada trans. Esto es discriminatorio, es violatorio de derechos humanos. Que deje de difundir en sus redes sociales estos mensajes. La Sala Superior considera que los mensajes efectivamente pueden ser discriminatorios, dada la autoascripción de la diputada de ser mujer trans y que por esa vía o por esa acción afirmativa pudo formar parte de la 65ª legislatura de la Cámara de Diputados. Pero además, vamos a la siguiente. La Sala Superior también nos dice, esto puede formar parte del debate parlamentario. Vean cómo se hace alusión a que Morena se convierte en el partido del transexualismo, a la ideología transexual. Y además, creo que no transcribí este párrafo. En otro párrafo, en otro mensaje, el diputado Cuadri dice, debemos de expedir leyes para evitar que los hombres cometan fraude entrando por la acción afirmativa cuando no son mujeres. Entonces todo esto, tanto la ideología trans, el apoderamiento del grupo transexual de la Cámara de Diputados, el hecho de que se permita a hombres que se identifican con las mujeres y que además se autoascriben en esta categoría, usurpen lugares de mujeres, propone Cuadri que se legisle. Todo esto lleva a la Sala Superior a no tener claridad en el caso, sino hasta que se resuelva el fondo del asunto. Sin embargo, dice, para evitar una discriminación injustificada a la diputada, que la Comisión de Quejas y Denuncias haga un análisis pormenorizado del riesgo que se corre y, en su caso, que otorgue las medidas cautelares solicitadas. No tuve el cuidado de revisar si se resolvió en el fondo ya, seguramente sí, este asunto, cómo se resolvió y en su caso, si se impugnó nuevamente o no, pero ya la resolución de fondo. Aquí lo impugnado son la negativa a otorgar medidas cautelares. ¿Algún comentario, duda o pregunta? Si no hay participación, vamos a la siguiente diapositiva, Carlos, por favor. Vamos a la siguiente.
Quise traer aquí algunas tesis. Una es relativa a la finalidad de las medidas cautelares, la que invocó la Sala Superior en su sentencia, la jurisprudencia 14-2015. Nos dice la protección progresiva del derecho a la tutela judicial efectiva y el deber de prevenir violaciones a los derechos humanos, atendiendo a lo previsto en los artículos 1, 16 y 17 de la Constitución, implica la obligación de garantizar la más amplia protección de los derechos humanos, que incluya la protección preventiva en la mayor medida posible, de forma tal que los instrumentos procesales se constituyan en mecanismos efectivos para el respeto y salvaguarda de tales derechos. Las medidas cautelares forman parte del mecanismo de tutela preventiva, al constituir medios idóneos para prevenir la posible afectación a los principios rectores en materia electoral mientras se emite la resolución de fondo, y tutelar directamente el cumplimiento a los mandatos, obligaciones o prohibiciones dispuestos por el ordenamiento sustantivo, ya que siguen manteniendo en términos generales los mismos presupuestos, la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Proporcionalidad y en su caso indemnización, pero comprendidos de manera diferente, pues la apariencia del buen derecho ya no se relaciona con la existencia de un derecho individual, sino con la protección y garantía de derechos fundamentales y con los valores y principios reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales. Sí, estamos hablando de derechos humanos que requieren una tutela preventiva y, por tanto, la necesidad de dictar medidas cautelares. La tutela preventiva, como una manifestación de la primera, medidas cautelares, se dirige a la prevención de los daños, en tanto que exige a las autoridades la adopción de los mecanismos necesarios de precaución para evitar el peligro de que se realicen conductas que a la postre puedan resultar ilícitas por realizarse en contravención a una obligación o prohibición legalmente establecida. Así, la tutela preventiva se concibe como una protección contra el peligro. Vamos a la siguiente. De una conducta ilícita o probablemente ilícita, continúe o se repita y con ello se lesione el interés original, considerando que existen valores, principios y derechos que requieren de una protección específica, oportuna, real, adecuada y efectiva, porque para garantizar su más amplia protección, las autoridades deben adoptar medidas que cesen las actividades que causan daño y que prevengan o eviten el comportamiento lesivo. Esto es en cuanto a la finalidad de las medidas cautelares en términos generales. No vamos a leer las otras tesis que son importantísimas para este caso. Nada más a los rubros, por favor, Caro. La siguiente. Principio de igualdad y no discriminación, algunos elementos que integran el parámetro general. Vamos a la siguiente. Una tesis de jurisprudencia, no, a la anterior, una tesis de jurisprudencia de el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se hace referencia a estas categorías sospechosas, de que posteriormente habla también la Sala Superior. Categorías en donde se ubican personas en situación de vulnerabilidad, ya sea reciente o tradicional, en situación de discriminación, y el hecho de que formen parte de esas categorías sospechosas es suficiente para, en su beneficio, dictar medidas cautelares. La siguiente
por favor. Igualdad y no discriminación, notas relevantes que el operador de la norma debe considerar al examinar la constitucionalidad de una medida a la luz de dichos principios frente a las llamadas categorías sospechosas a fin de no provocar trato diferenciado o una discriminación institucional. Vamos a dejar hasta esta parte la exposición de hoy. Son las 5:55. Si hay comentarios, dudas, preguntas, observaciones, adelante. Si no tenemos comentarios, daremos por concluida la sesión de hoy y continuaremos con la de mañana comentando otra sentencia. Adelante, Avilene. No, nada más para comentarle que también quisiera saber cómo concluyó el asunto de fondo, para ver si mañana lo comentábamos. Para buscar la resolución, pues, y si en su caso le impregnaron también. Ya ve que comentó ahorita al respecto. Sí, les decía que no tuve el cuidado de revisar el asunto de fondo. Voy a tratar de investigar cómo concluyó. Y mañana continuaremos, haré una breve alusión a eso, pero mañana haremos comentarios. A ver, Eusebio, ¿tienes el dato? No, en cuanto a eso, no, lo que quería yo comentar que, bueno, en toda la clase de hoy hemos hablado bueno, se habló último de la licitud periodística y cómo cuando se es un comentario de tipo personal, como lo hizo este diputado, entonces ahí sí inmediatamente se aplica una medida cautelar. Pero claro, como usted mismo lo mencionó, doctor, porque para desvirtuar eso de la licitud periodística, pues sí está algo difícil, ¿no? Claro. Sí, acuérdense que una de las bases fundamentales para negar esas medidas cautelares, e incluso, no sé cómo haya concluido el fondo, es que se trataba de un periodista y que los periodistas tienen una amplia protección del Estado para poder favorecer la libertad de información y la libre manifestación de ideas. En cambio, en este tema no estamos ante un periodista, sino ante un diputado que en el ejercicio de sus atribuciones parece que comete violencia de género en contra de una diputada trans. Sí, no es una diputada mujer biológicamente, sino una diputada que ha cambiado a mujer y que por esta vía de acción afirmativa pudo ocupar un cargo. ¿Sí? Y que la conducta del diputado pudiera ser una conducta discriminatoria, una conducta constitutiva de violencia política en razón de género en contra de la diputada en el ejercicio de sus funciones. Aunque, como veíamos en los mensajes genéricos, no se refiere a alguien en especial, pero como se refiere a un grupo del cual forma parte la diputada denunciante, es que se tiene que hacer un estudio más detallado, más a fondo, para poder determinar si procede o no otorgar medidas cautelares. Es un asunto complejo, igual que el asunto de periodistas, el de las mujeres trans, porque efectivamente pudiera el diputado Cuadri presentar una iniciativa de ley para decir que las mujeres trans no deben contar en el grupo de mujeres, sino en el grupo de hombres, con independencia de su preferencia sexual. O bien presentar alguna otra iniciativa sobre la materia y que todo esto sea parte del derecho parlamentario y no propiamente del derecho electoral. Adelante, adelante.
Sí, al respecto le iba a preguntar si en el contexto de los hechos estos pronunciamientos habían sido en el recinto o en algún medio de comunicación personal del diputado. Acuérdense que dijimos es en la red social del diputado, La red social, ok. pero algunas expresiones fueron en el debate parlamentario Ok. y se difundieron en el La portal, replicó después. en el portal de la Cámara de Diputados. Ok. Por eso la complejidad del tema. Si no se sabe si efectivamente está en el contexto del derecho electoral o en el contexto del derecho parlamentario. Lo de los mensajes en la red social del diputado, sí, claramente está en el derecho electoral. Pero lo dicho en la Cámara de Diputados y publicado en el portal de la Cámara de Diputados, pues ya no es parte del derecho electoral, sino del derecho parlamentario. Bien, voy a tratar de buscar el caso, a ver cómo se resolvió. Si lo tengo, les informo mañana, aun cuando sea en una síntesis, para poder seguir con el otro caso que está listado en nuestro programa inicial. Les agradezco mucho su atención, son las 6:01. Damos por concluida nuestra sesión de hoy y nos vemos mañana. Hasta Que mañana. tengan buena tarde. Hasta mañana, Gracias. buenas tardes. Hasta luego. Gracias, Carlos.